25 de diciembre del 2024. La lectura es de Lucas 2, del 1 al 14. Sucedió que por aquellos días salió un edicto del César Augusto ordenando que se empadronara todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria, Cirino. Iban todos a empadronarse cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días de alumbramiento, y dio a luz a un hijo primogénito, lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no teman, pues les anuncio una gran alegría, que será para todo el pueblo. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Y esto les servirá de señal: encontraréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con él el ángel, una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres a quienes les complace. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues el día de hoy estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como ya se los he repetido, pues no sabemos el mes ni el día exacto, pero bueno, se está celebrando en este tiempo, hoy principalmente 25 de diciembre. Bueno, y nos dice la lectura de Lucas, capítulo 2, del 1 al 14, que todo esto pasó porque el emperador romano César Augusto dio una orden de que todos se empadronaran y que cada quien tenía que, pues, empadronarse en el lugar donde había nacido, de donde era. ¿Por qué hizo esto el César Augusto? Porque quería saber exactamente cuántos eran los judíos que había en todo ese lugar, en todo el territorio de Israel. Y por eso los forzó a que regresaran a sus lugares de origen. No crean que esto fue todo para ganar dinero, ¿no? Sí, porque ya saben que a veces pensamos que era para eso, ¿no? Simple y llanamente él quería saber cuántos judíos, cuántos hebreos, cuántos israelitas existían en todo ese lugar. Por eso hizo un empadronamiento, porque estaban regados en la parte norte de Galilea, en la parte central Samaria, en la parte sur Judea y algunos otros en otros lugares, judíos que andaban por muchos lugares, ¿no? Y principalmente el empadronamiento fue por causa de los judíos, no por causa de otras nacionalidades. Bueno, dice que este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino. Acuérdense que Siria también está por ahí cerca de Jerusalén, de Israel, ¿no? Y el gobernador era, esto es importante tomarlo en cuenta porque de esta manera nos damos una ubicación de tiempo y forma de cuando fue censado o empadronada la gente en Israel, para que no perdamos el tiempo, ¿no? Recuerda que estamos equivocados como 7 años aproximadamente de nuestra era, ¿sí? Súmenle 7 años en el año que estamos ahorita, ¿no? Es posible que así esa sea la verdadera época en la que estamos viviendo. Bueno, en el año correcto, pero pues hubo una equivocación. Ya saben, nuestros grandes teólogos y acomodadores en un principio del año 325, 350, pues se equivocaron. Bueno, estamos viviendo en el año que supuestamente se dice, ¿no? Pero estamos equivocados. Y esto es importante verlo, de que cuando fue el gobernador Cirino en Siria, entonces así nos podemos dar cuenta de la fecha exacta en la que estamos, ¿no? Dice que iban todos a empadronarse, uno en cada ciudad. Subió también José desde Galilea, o sea, José ya vivía en Galilea, ahí en la ciudad de Nazaret, ahí es en donde conoció a María, ahí es en donde se casó con María, ahí fue donde fue la anunciación a María, la concepción de nuestra Santísima Madre. Ahí es en donde en sueños el ángel le dijo a José que no dudara en tomar a María como su esposa, porque todo había sido obra por el Espíritu Santo. Recordemos que José ya era una persona adulta, era viudo, aproximadamente tenía más de 70 años el Señor, sí, y era descendiente de la tribu de Judá, o sea, descendiente de David. Acuérdense que Jacob
el nieto de Abraham, tuvo 12 hijos. Uno de sus hijos era Judá, y de ahí nació el rey David, de esa descendencia, y de esa descendencia del rey David a Jesucristo. Sí, son 14 generaciones. Antes del rey David son 14 generaciones. Y del rey David hasta que nace nuestro Señor Jesucristo son 14 generaciones. ¿Sí? Bueno, el lugar se llamaba Belén, pues es el territorio o en donde nació también el rey David, por ser él de la casa de la familia de David. Para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta, estaba embarazada, sabemos que pues ya. Y sucedió que mientras ellos estaban allí se cumplieron los días del alumbramiento. En ese tiempo le dio a luz, ¿no? Y por eso es que, bueno, pues nuestro Señor Jesucristo nace en Belén, descendiente de David, eh, y pues era judío. Ya saben que hoy en día salen con que ese territorio palestino, por lo tanto Jesús era palestino. Miren, les voy a decir una cosa, ¿no? Sí, porque ya saben, este, si un extranjero viene aquí a México y aquí nace su hijo, pues su hijo es mexicano, porque nació en el territorio mexicano. Pero si ese extranjero es judío, pues tiene sangre judía, ¿sí? Es judío, nació en México, o sea, es un judío mexicano. Bueno, si en aquel entonces el territorio de Israel se puede decir que si era palestino, que era un territorio palestino, pues que no era territorio palestino, era de judíos, sí, habían sido los palestinos dueños de un tiempo, ¿no? Sí, y han sido muchas veces los palestinos dueños de ese lugar. Pero en ese momento, pues eran los judíos dueños de ese lugar, fueron invadidos por los romanos, y bueno. Pero si nació ahí Jesucristo, pues Jesucristo era judío, era descendiente de la tribu de Judá, descendiente del rey David. Sí, pues a lo mejor si era palestino, bueno, pues digamos el territorio era palestino, bueno, pues era territorio palestino. Era un palestino judío, por decirlo así. Aunque no, porque en realidad en aquel entonces los judíos eran dueños de ese lugar y fueron invadidos por los romanos. Siempre fueron invadidos por todos, ¿no? Por los fenicios, por los babilonios, por los griegos. Bueno, eso dice la historia. Se cumplieron los días del alumbramiento de nuestra Santísima Madre y dio a luz, dice aquí, al primogénito. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito. O sea, María da este, a luz a su hijo primogénito, ¿no? Que es el Hijo de Dios. ¿Sí? Bueno, sigue diciendo ahí que lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no tenía sitio en el alojamiento. Muy claramente está aquí diciendo esto en la Sagrada Escritura, lo está diciendo Lucas. Porque hoy en día mucha gente dice, no, no, no es cierto, no nació en un pesebre, pues aquí lo dice. No, no es cierto, no nació en una cuevita, pues aquí lo dice. ¿Sí? Nació en un lugar normal, ¿no? En una posada. No, 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 no. No, hermanos, aquí lo está diciendo muy claramente. ¿Sí? Lo recostó en pesebre porque no tenía sitio en el alojamiento. Nos sigue diciendo que había en la misma comarca unos pastores que dormían y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. ¿Sí? Se dormían unos y otros estaban despiertos, y ya después venía otra vigilia y así constantemente, ¿no? Bueno, nos menciona aquí que se les presentó el ángel del Señor, no nos dice aquí exactamente quién, ¿sí? Pero si el ángel Gabriel se le había parecido a María, ¿no? Es posible que el ángel Gabriel se le haya presentado también en sueños a José, y aquí se le presenta a los pastores. Bueno, y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Se asustaron, pues lógico, ¿no? A mí se me aparece un ángel y la verdad sí me orino, no me desmayo, mínimo, ¿no? Pero bueno, aquí nos menciona muy claramente que a los pastores se les presentó este ángel. El ángel les dice, no tengan miedo, les voy a anunciar una alegría que será para ustedes y para todo el pueblo. Dice, ha nacido hoy en la ciudad de David, o sea, en Belén, el Salvador, que es el Cristo Señor. ¿Sí? Cristo significa Mesías, el Hijo de Dios. Dice, les voy a darle una señal. Van a encontrar al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. No era muy común, ¿no?, que en un pesebre, en donde están los animales, nazca un niño y esté ahí recostado. Entonces los pastores fueron a visitar ese lugar, ¿no? ¿Sí? ¿Quién llegó primero, los pastores o los reyes? Pues los pastores. ¿Sí? Fíjense cómo obedecen las indicaciones del ángel, ¿no? Bueno,
Y de pronto se juntó con el ángel una multitud de ejército celestial. Órale. ¿Cuántos tronos sabemos que hay de ángeles? 9 tronos, ¿no? Sí, querubines, serafines, virtudes, potestades, sí. Bueno, son 9. Arcángeles y ángeles, sí. Bueno, pues imagínense, ahí se juntaron un ejército, ¿no? ¿Cómo se vería eso? Bueno, y todos estaban alabando a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres, sí, de buena voluntad. Bueno, esa es la lectura que tenemos hoy día de la anunciación a los pastores. Es una revelación, es una manifestación. Ya prontamente, el próximo año, el día 6 de enero, se presentará esa lectura en donde se nos explica la manifestación de Dios a la humanidad. O sea, son 3 manifestaciones. Se manifiesta a los pastores, que son los judíos. Sí, porque los pastores eran judíos. Sí, se le manifiesta al pueblo judío. Después se le manifiesta a todas las naciones, porque los reyes, que en realidad no eran reyes, eran astrólogos, hoy en día decimos astrónomos, eran sabios de Oriente, de distintos países, no crean que eran del mismo país los 3, y decimos que eran 3 porque llevaban 3 regalos. Hay una nota de que eran 3 regalos, oro, incienso y mirra, pero en realidad no sabemos si eran 3, a lo mejor eran más, y que hayan llevado 3 regalos, a lo mejor hubo 5 reyes que llevaron oro, 2 reyes que llevaron incienso, 4 reyes que llevaron mirra, no sabemos, pero bueno, se dicen que eran 3 regalos, pues suponemos que eran 3 reyes, o 3 sabios, o 3 astrólogos, o 3 astrónomos, ¿no? Fueron los que visitaron. Bueno, ellos representan a todas las naciones, ¿sí?, del mundo. Entonces son 2 manifestaciones ahí. A los pastores eran a los judíos y a los sabios que representan a todas las otras naciones del planeta Tierra. Son 3, se dice, ¿no? Bueno, incienso y mirra. Y vemos también otra manifestación, esa la vamos a ver ya después del día 6 de enero, que leamos la lectura para que se den cuenta que hay otra manifestación. Ahí se las voy a dejar en incógnito, ¿no? Son 3 manifestaciones, a los pastores, a los reyes, que es a todo el mundo, y la otra manifestación se las dejo yo en incógnita para que la tengan ustedes. Y bueno, vemos aquí entonces que nuestro Señor Jesucristo pues nace en Belén, es descendiente del rey David. Como les acabo de mencionar, son 14 generaciones, ¿sí? Antes del nacimiento de David, y son 14 generaciones después del nacimiento del rey David hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vemos entonces aquí la importancia de tener conocimiento de cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo ahí en Belén. Y se cumplen las escrituras, así lo dicen las profecías, ¿no? La más pequeña de las ciudades, ¿no? Insignificante, Belén de Judá, ¿sí? Y bueno, pues ha estado en las profecías, ahí se cumplen las profecías, y yo hago hincapié en decirles a ustedes que cómo es posible que pues no se entienda esto, que nuestros hermanos mayores, nuestros hermanos judíos, pues no entiendan esto que se cumplió al pie de la letra, ¿no? Acuérdense que a Jesucristo lo toman como un profeta, nada más. Ellos no creen que haya resucitado, sí saben que murió. Sí, tienen conocimiento de eso, eso sí, lo entienden muy bien, pero dicen que no resucitó, que todo eso ya es un invento, ¿no? De los cristianos de aquel entonces, de los apóstoles de aquel entonces, ¿no? Sí, pero bueno, pues las explicaciones están muy precisas en las profecías y se cumplieron. Hagamos de cuenta que ellos no creen en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque pues ellos no tienen el Nuevo Testamento, pero lo han leído. Sí, déjenme decirles que los judíos lo han leído, lo han escudriñado, lo han estudiado, ¿no? Y aún así ellos pues no lo aceptan, ¿no? Bueno, les digo esto para que lo tengan ustedes también como nota. Ahora, ¿cuál es el mensaje teológico que nos está proporcionando la lectura de hoy? Primero, número 1, nuestro Señor Jesucristo vino al mundo a salvarnos. ¿Salvarnos de qué? De la ausencia que tenemos de Dios, de que no creemos en Dios, de que no le hacemos oración a Dios, que no nos comunicamos con Él, que hacemos las cosas como mejor nos conviene usando nuestra razón como seres humanos, y eso nos aleja de las cosas del Señor, nos aleja de Dios. Eso es pecado, ¿sí? La ausencia de Dios. Sí, porque si tú robas, es ausencia de Dios, porque Dios dice que no robes. Si tú matas, pues es ausencia de Dios, porque Dios dice que no mates, ¿sí?
el que no honres a tu padre y a tu madre, que no los atiendas, que no los cuides, que no los apoyes, pues es ausencia de Dios. Sí, porque acuérdate que Jesucristo nos dio un nuevo mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Sí, y pues el prójimo es el próximo, el que está cerca de ti. Sí, y esto lo debemos hacer con el poder del Espíritu Santo. Acuérdense que tenemos dones del Espíritu Santo y los tenemos que poner a trabajar en obras de misericordia corporales y espirituales. Eso es lo que tenemos que hacer. Y bueno, entonces el mensaje de hoy es de que entendamos que Dios nos ha mandado a su Hijo, o Él se rebajó a la condición humana para venirnos a darnos a conocer, porque Jesucristo, cuando estuvo aquí en el mundo, cumplió con todas las leyes que no se habían cumplido en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y entonces pues eso nos hace ver que todo lo que se había dicho ya se cumplió por mano, por en persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios lo vino a cumplir porque no se había podido cumplir, ¿sí? Todas las profecías y todo lo que teníamos que aprender. Acuérdense que venimos a conocer, amar y servir a Dios. Y bueno, hermanos, pues tengamos eso muy consciente. Hoy estamos celebrando ese día. Hoy estamos celebrando la venida de nuestro Señor Jesucristo. No estamos celebrando ninguna otra fiesta, hermanos. Sí, no, pues, acuérdense que ahorita, pues ya, hoy día 25 ya amanecieron todos crudos, todos cansados, todos desvelados, sí, porque estuvo larga la noche. Pero todos aquellos que verdaderamente tienen la consideración de que lo que estamos celebrando es la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues estamos en lo correcto. ¿Sí? Se dice feliz Navidad, ¿no? Se debe de decir feliz, ¿sí? Ojalá tengas una felicidad porque estás festejando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Acuérdense que pues cada país, cada cultura, cada gente lo dice de una manera diferente, ¿sí? Nosotros hoy en día, bueno, pues estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Aunque no sabemos el día y la hora, ¿sí? Ni tampoco el mes, pero bueno, pues este día lo hemos celebrado ya los últimos 1000 años, por decirlo así, ¿no? Los últimos 2000 años, y así lo seguiremos celebrando, aunque se enojen muchos otros, sí, otros creyentes en Cristo, porque son muy curiosos, no, porque dicen, no, ¿por qué lo vamos a celebrar ese día? Pues sí, sabemos que no fue ese día el día que nació. Entonces, cuando lo celebras, pues nunca lo voy a celebrar porque no sé la fecha. Ay, no, sí, debe ser. Bueno, ahí se los dejo para que lo tengan ustedes en consideración, ¿sí? Y disfruten el día de hoy haciendo oración, reconciliándose. Espero que ya le hayan dado su regalo a nuestro Señor Jesucristo, un regalo espiritual. Sí, pues tampoco van a darle un regalo material porque no se puede, ¿verdad? Pero un regalo espiritual sí se puede, ¿sí? Algo que tú le hayas ofrecido al Señor el día de hoy y en el que pues te lo esté tomando en cuenta nuestro Señor para que se dé cuenta que estamos celebrando, estamos en su onomástico, estamos en su oración, estamos conectados, comunicados con nuestro Señor. Bueno, que Dios te bendiga.